38 minutos pasaron de las 10 de la mañana hasta las 12. Vamos a estar en Clase Turista acompañándoles, haciendo compañía. Nos van a estar escuchando linda música, linda información y lindas columnas como la que vuelve el día de hoy. Después de unas merecidas y docentes vacaciones, tenemos el agrado, el placer de contar nuevamente con la presencia de la columna del Chiringuito a cargo, por supuesto, de quién más sino que de Roxy. Roxy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué lindo volver a encontrarme contigo. ¿Cómo? Está bien, para no perder cada tanto la costumbre. Sí, esta alternancia de los compañeros y las compañeras en la radio también está bueno, porque uno los extraña, realmente. Sí, obvio que sí. Y me tomé un descansito, no tanto descansito, ¿no? Porque... ¿Hiciste viajecito? Hice un viajecito. Ah, bien ahí. Hice un viajecito, y no tanto descansito, porque me había entusiasmado mucho la primera semana de vacaciones con las grandes propuestas que hubo en provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Teatro de la Comedia, así que ahí le mandé a Juli una reseña sobre teatro, porque vi el Mundo de Oz, o sea que no quería, me cuesta como estar desafectada. ¿Reseñaste una obra de teatro? Reseñé una obra de teatro, por una obra de teatro, no, pero porque está inspirada en una obra icónica de la literatura clásica infantil de todos los tiempos. El Mago de Oz es, claro, como si fueran los viajes de Gulliver, ¿no? Ese tipo de obras que ya trascienden las generaciones y siguen teniendo vigencia. Yo creo que la vi una vez sola, El Mago de Oz. Pero ¿ves lo que decís? ¿Escuchaste lo que dijiste? La vi una vez sola. Seguramente lo que conoces es una versión en peli. Y claro, la película, sí. Claro, y sin embargo, no me acuerdo qué personaje que se le enrollaban las patas cuando le caía algo encima. Sí, y bueno, sin embargo está basada en una novela. Claro. Está basada en una novela y por eso era pertinente. No me voy a meter en terrenos que no me corresponden porque no me compete el teatro ni el cine, pero la otra vez hice también una columna sobre Miyazaki porque estaba basado en una novela y siempre esos cruces con literatura yo trato de aprovecharlos. Prometo que voy a volver a los libros, a traer en las columnas los libros y a mostrar ejemplares. Estoy viendo que no hay libros. No hay libros y últimamente no hubo libros, pero porque se dieron toda una sucesión de eventos que me parecía que era importante cubrirlos desde la columna del Chiringuito, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, esta obra de teatro, y en esta ocasión no puedo dejar de hablar de la entrega de los pregoneros que se hizo la semana pasada. El año pasado el Chiringuito recibió el pregonero al mejor programa de radio, que fue una fiesta para nosotros, para la radio también. Fue todo un acontecimiento. Y ustedes saben que La Plata tuvo una presencia muy fuerte este año en el pregonero, porque ganó el pregonero a institución, lo ganó la cátedra de Lenguaje Visual 3 de la Facultad de Artes de la UNLP. Bien. Una cátedra que está directamente relacionada con el Chiringuito porque hace una muestra final de los trabajos de los estudiantes y muchas veces nosotros desde el Chiringuito y con Radio Estación Sur hemos colaborado en la transmisión en vivo de esa muestra donde estudiantes que cursan todo el año la materia digamos que la aprueban con la concreción del proyecto final, que es un libro álbum ilustrado que forma parte de un proyecto que se llama Libros Solidarios, porque después ese libro álbum ilustrado, que es una pieza única, se entrega a distintas instituciones como hospitales, salitas, organizaciones barriales, ¿no? Anoté algunas cositas, por eso traje la computadora, porque no me quería olvidar que este es un proyecto anual de la cátedra. Le mandamos un saludo a Carlos Pinto, a Yanina Walde, Leo Bolsico, gente que ha transitado este estudio desde los 7 años que estamos, que lo ha transitado y nos dio muchísima alegría porque es una iniciativa, les decía, que involucra a 300 estudiantes en el diseño y la producción de libros ilustrados, tanto físicos como digitales, porque ¿qué pasó con la cátedra? La cátedra se encontró, digamos, con el desafío de seguir haciendo este proyecto cuando fue la pandemia. Y entonces en ese momento los libros físicos no se produjeron. Claro. Y ahora que la pandemia terminó, los libros físicos siguen siendo elaborados artesanalmente, aunque este concepto de artesanalmente lo tengo que explicar porque ustedes ven los libros en la muestra o van a una institución y descubren en las bibliotecas los libros hechos por la cátedra y son libros que parecen salidos de una editorial. Porque realmente hay una inversión también de parte de los estudiantes en encuadernarlos, en hacerlos en papel
satinado a todo color. Son cosas realmente impresionantes, pero desde el 2019 la experiencia se expandió al ámbito digital. Entonces ahora tienen los libros, volvieron al formato físico, pero crearon también la biblioteca virtual de lenguaje visual que está abierta al público. Y ahí se alojan las versiones de los libros digitales. Esto lo comento porque pueden chusmear, meterse en Instagram y buscar Cátedra Lenguaje Visual 3 y encontrar algo del material como para conocer. Y es un orgullo realmente para la ciudad de La Plata que hayan sido seleccionados y galardonados con el pregonero a institución. Porque aparte en este momento en el cual siempre venimos nosotros levantando las banderas de la educación pública, ¿no?, de la universidad pública, me parece que es como un ejemplo fantástico de cómo se genera esta especie de rulo y vuelve a la comunidad, sí, ¿no? Sí. Y los lugares hasta inimaginables en los que tiene presencia la Universidad de La Plata, ¿no? Totalmente. Eso, la verdad, no solamente fue baterías de litio y alimentos secos, o sea, No, también claro. libros infantiles, estamos en todos lados. Pero claro, y aparte porque genera una acción que se irradia en distintos aspectos, porque en marzo o en febrero se hace la convocatoria a autores. O sea que vos escribís un cuento y lo podés enviar a la cátedra. Hacen una selección y después durante todo el año los estudiantes van a trabajar con tu cuento. Ahí se mueve algo también de talleres literarios. Yo, por ejemplo, dicto taller literario y todos los años les comparto la convocatoria a mis talleristas, ¿no? Se mueve algo con la producción literaria de la ciudad y de provincia de Buenos Aires y de otras partes, ¿no? Y después también esto de, por ejemplo, hay talleres de encuadernación en la ciudad. Ayer tuvimos la visita en el programa a la noche, tuvimos la visita de una ilustradora que también trabaja en Puerta Verde, que es una casa cultural de acá de la ciudad de La Plata, y encuadernan ellos mismos. Entonces el estudiante tiene que recurrir de pronto también a un encuadernador, a una encuadernación artesanal. Se mueven un montón de cosas tal cual estás diciendo vos. Bueno, y además de el pregonero a institución de la cátedra esta que estoy mencionando, se le entregó un pregonero especial a las narradoras sociales. Y esta va a ser mi columna de hoy porque yo las adoro. No solamente han estado en vivo en el programa, sino que las he convocado y en alguna oportunidad me han acompañado con grupos y cursos difíciles en algunas escuelas de las afueras de la ciudad, y ellas son increíbles. Se trata de un grupo que desde el 2009 se reúne todos los viernes en la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para contar cuentos. Mira qué bien. ¿Dónde queda ¿dónde es la Biblioteca Central? La Biblioteca La Central de Plaza 47. La que queda enfrente claro. de la iglesia esa, que no me Sí, acuerdo cómo ya se llama ahora. 5 y 47 es. 5 y 6, sí. 5 y 6. Esa Sí. es la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires, que le mandamos un beso grande, que ahora tiene una directora que es Gabriela Pesclevi, que durante tantísimo tiempo llevó adelante la biblioteca La Chicharra, ¿no? De 18 y 71. Ella está encargada ahora de la Biblioteca Central. Una persona que sabe tantísimo y que está moviendo mucho. Bueno, estas narradoras sociales son un grupo muy variopinto y con sus relatos ellas acompañan diferentes espacios de manera presencial. Y también tienen un canal de YouTube, ¿no? Realizan encuentros en instituciones educativas, en todos los niveles. Ya les digo, yo las convoqué para que vayan a narrar a una escuela secundaria que quedaba por Barrio Aeropuerto, organizaciones comunitarias, salas de guardia, salas de espera, salas de internados en hospitales, unidades carcelarias, institutos de menores, bibliotecas populares, entre otros ámbitos. Narradoras sociales es un grupo muy grande y obviamente lo que sucede con este tipo de grupos es que, bueno, va mutando en su constitución a lo largo del paso del tiempo. Hay personas que están permaneciendo en ese grupo desde sus inicios, hay quienes están durante un periodo y dejan, hay quienes retoman, ¿sí? Pero hay para mí quien es una referente, porque la conozco hace muchos años y ha estado acá en el programa, es Adriana de Blasis, con quien tuve la oportunidad de hablar. Porque precisamente Narradoras Sociales se presenta con un lema, que es un lema que a mí me gusta mucho, que dice: contar para que otros cuenten. Ese es el lema de Narradoras Sociales. Entonces,
yo le pregunté, la primera pregunta que le hice tenía que ver un poco con esa idea motora. Es si la idea motora es la de habilitar la palabra de quienes escuchan. Así que vamos a escuchar esa primer partecita de Adriana de Blasis y vamos a seguir charlando. Creemos que el conocernos a través de nuestros relatos es, entre otras cosas, un buen camino para construir comunidad, compartiendo saberes y emociones de diferentes índoles. Para poder generar este ámbito también tuvimos que cambiar nuestra manera de contar. Tuvimos que generar un ámbito de escucha mutua. Fue necesario pensar los modos de comunicación. Esta es la razón por la cual optamos por una narración oral que tenga en cuenta la expresión artística, pero que no esté unida al espectáculo. Buscamos hacer un espacio, tiempo de profunda vinculación entre todas las personas presentes. Bueno, Adriana está hablando y está haciendo una diferenciación que es interesante porque nosotros en la ciudad tenemos grandes grupos de narradores. Por ejemplo, alguien que regentea muchísima gente que narra es Claudio Ledesma, que es, ya es icónico, es representante acá en la ciudad de la narración, pero esa narración oral más tipo espectáculo, ¿no? En este caso ella lo aclaró bien. Hay un encuentro con lesotres desde un lugar diferente. Son todas señoras, había inicialmente un integrante que ya no está más, pero después quedaron todas señoras. Y son señoras mayores, son señoras grandes, ¿no? Son como abuelas, de alguna manera, en algún aspecto. Y a mí me gusta mucho pensar eso también, ¿no? La recuperación de la oralidad, que probablemente haya sido la primer vinculación, el primer nexo que tuvimos en nuestra vida con la literatura. Sí, totalmente. Y también la función pedagógica que tiene, ¿no? Porque estábamos viendo ahí en las imágenes para quienes nos siguen por el canal de YouTube que no solo narra, sino que se ve que muestran el libro, van pasando las hojas, o sea que es toda una experiencia justamente que trasciende lo meramente narrativo, como decías vos, que quizás es la particularidad de otros grupos de narradores y narradoras, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte todos tenemos en nuestra historia personal recuerdos de algún abuelo, abuela, padre o madre. Mira, vos te estás riendo porque te vino un flash a la memoria de alguien que te contaba algo que tal vez no era un cuento desde la estructura literaria más clásica. Yo era insoportable de chiquito, me estaba acordando de eso, o sea, pedía que me lean siempre, hasta que aprendí, ¿no? Sí. Pero no, ese es el vínculo justamente con las historias y demás, era algo como que me marcaba mucho de chico. Claro, y cómo esto que ellas proponen de habilitar la palabra y de interpelar también con las historias a los otros, es realmente muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque después de 15 años, como dije antes, el grupo se formó en el 2009, llega el reconocimiento con el premio Pregonero Especial, además, ¿no? Pero hay otros reconocimientos, que son reconocimientos que no pasan por el bronce. Y justamente esos reconocimientos tienen que ver con esto que estaba contando ella, de hacer comunidad, de habilitar la palabra, de disponibilidad de escucha. Y le pregunté si tenían alguna anécdota significativa en torno a eso. Y bueno, por supuesto que tienen miles, tuvo que elegir solamente 2 para contar. Los reconocimientos hacia la narradora son muchos en estos 15 años. Tienen que ver con los 2 temas centrales que nos convocan, con la literatura y con nuestra preocupación por las actividades en el territorio, por lo social. Hay 2 historias que tienen que ver con ese reconocimiento profundamente humano, que creo que es al que te referís. El primero es en un centro de educación de adultos de Los Hornos, en el que luego de una contada en el que el tema fueron las comidas de los países limítrofes, yo crecí que me encantaba el arroz con leche, pero que no lo hacía porque a mi familia no le gustaba, así que no lo como desde la infancia. Y una mujer paraguaya, pobre de dinero pero inmensamente rica de humanidad y sensible escucha, al encuentro siguiente vino con un pote de arroz con leche. Para mí,
nada más emocionante que alguien pueda hacerse eco de las necesidades o deseos de otras personas, ¿verdad? Y la segunda anécdota fue hace muy poco. En la unidad 33, las mujeres, las internas, nos prepararon una torta en la cocina de la unidad para celebrar nuestros cumpleaños. Cantamos, contamos, bailamos, celebramos la vida juntas. No hay mejor reconocimiento que verse, escucharse, respetarse mutuamente. Y sí, creo que en esa ocasión el reconocimiento estuvo dado porque las chicas de la unidad se identificaron con nuestra tarea, se apropiaron de ella y nos las devolvieron, buscando ese vínculo afectuoso tan profundo. Bueno, hermoso todo lo que está contando. Refuerza un poco la idea que tal vez se pasó al principio de que ellas se reúnen una vez por semana en la biblioteca central, pero precisamente lo que hacen es territorio. Claro, ¿no? sí, ahí veíamos en las imágenes a través de YouTube, en distintas situaciones. Bueno, por lo menos la última que veíamos, tocando con un bombo legüero y un grupo de Y chicos. una caja. ¿Una caja era? No era me pareció... Sí, ahí hay una fotito con una caja. Sí, más chiquito. Sí, sí, andan con la caja ahí. Bueno, Adriana también toca la guitarra, es una belleza lo que hacen. Mi experiencia personal fue en un grupo que era en una escuela que tenía una comunidad realmente muy difícil, y Adriana fue con otras 2 compañeras más. Me acuerdo que era un día de invierno, hacía mucho frío, juntamos a los estudiantes en el salón de usos múltiples y estaban ellas muy abrigadas, muy así como con mantitas, ¿no? Uh-huh. Y se pararon ahí adelante de los pibes y yo internamente dije, ay, por favor, estos chicos se las van a comer a estas mujeres, ¿viste? Porque era un grupo difícil y eran charlatanes y se pegaban y eran violentos entre ellos y qué sé yo. Y se generó una cosa impresionante, el silencio, el respeto, y después ellas invitaron, porque no recuerdo en este momento qué cuentos contaron, a veces cuentan cuentos que se los saben de memoria, tal cual están escritos en los libros, otras veces hacen adaptaciones y otras veces cuentan relatos orales de transmisión oral. Y lo acompañan con otros recursos, como veíamos. Lo acompañan con otros recursos, con un libro, puede ser con percusión, puede ser con nada. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente que una de las narradoras se paró ahí adelante de los chicos y me contó. Y después se les invitaron a ellos a contar historias en relación a uno de los cuentos que habían narrado. Sí. Los pibes, en un silencio sepulcral que yo no había visto en todos los meses que había estado trabajando, una envidia a las narradoras que tenían un manejo, viste, que yo no había podido tener. En un ratito hicieron lo que no pudiste. Claro, se sentaron, se pusieron a escribir. Y escribieron unas historias increíbles y uno de los chicos se acercó y le dijo, yo te vi, a vos ya te conozco, le dijo a una de las narradoras, porque vos vas a contar cuentos a la copa de leche. Era un pibe que asistía generalmente a una copa de leche, a una organización barrial, y la conocía de ahí. O sea que hay un trabajo con el territorio recontra fuerte. Y justamente en relación a eso, a esas experiencias con los jóvenes y con las infancias, yo le preguntaba a Adriana que en estos tiempos de inteligencia artificial y de redes, en los cuales tenés a los pibes perdidos en los celulares, ¿cómo uno puede explicar lo que sucede? Porque yo misma lo presencié. Cuando ellas convocan a los jóvenes y a las infancias, pasa algo que vos decís, no puede ser, porque no pueden nunca desprenderse del celular y sin embargo ahí se produce algo increíble y me dio su opinión al respecto. Bueno, creo que en este caso de los tiempos que vivimos, ¿no? De inteligencia artificial y redes, que entendemos, por lo menos yo, con algunas limitaciones, ¿no? Porque es tan impresionante lo que está pasando. Sin embargo, entiendo tu pregunta porque la experiencia me ha indicado que cuando uno se sienta frente a otros o está parado frente a otros, no tiene nada que ver. La computadora computa, tiene sus límites, sus propios límites. Nosotras actuamos en la vida dentro de un contexto que es dinámico. En una contada, ese contexto va a ser dinámico y nuestros cuerpos
nuestras miradas, nuestras voces, se van a ir modificando porque aunque del otro lado nadie habla, están presentes y van modificando a tiempo real nuestros propios relatos por más estudiados que los tengamos. Así que yo creo que la vi una vez, o hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, tiene para rato y creo no solamente que tiene para rato, creo que tenemos que buscar la manera en que la oralidad, que es una herramienta sumamente importante, no quede abandonada. No quedó abandonada ahí, No bueno, quedó abandonada. Quedó abandonado cortado, cortado el final del audio, bueno, pero que no quede abandonada era la la última idea, sí. Ellas hicieron una antología, un poco contando la historia, un gran trabajo, un poco contando la historia del grupo y además también una antología donde están los enlaces para poder escuchar audios de diferentes narradoras, de narradoras sociales, que yo se lo voy a compartir a nuestra productora, a Juliana, para que del otro lado el público, la oyentada, si alguno quiere acceder a ese material, se lo pueda pedir a Juli, porque la verdad es que es un material increíble, viene al final con un código QR que te lleva a distintos audios registrados a lo largo de todas sus contadas, y lo que me resultó muy interesante es que está el nombre de la narradora, el cuento narrado, el enlace al lado para cliquear y escuchar el cuento, pero además hay como una pequeña historia. Yo siempre cierro la columna con un tema musical, pero en esta ocasión vamos a cerrar la columna con uno de esos cuentos. Sí. Y hay una pequeña historia. A veces esa historia tiene que ver con qué criterio de selección tienen para los cuentos que narran, o tiene que ver con alguna anécdota o algún tipo de repercusión que se generó en el momento de la contada. Vamos a escuchar una adaptación de un texto de Eduardo Galeano que se llama 5 mujeres, narrado por Ana Pascualón. Ella cuenta que en este relato de Galeano se cuenta la historia de lucha de las mujeres bolivianas lideradas por Domitilia Barrios de Chungara. Domitilia era una mujer que estaba viviendo inserta en una cultura patriarcal y se enfrenta en una asamblea a los mineros, también viaja a La Paz y junto con 4 mujeres y algunos niños encabeza una huelga de hambre a la que después se van sumando miles y miles de personas y cuya consecuencia es la renuncia del dictador Banzer, ¿sí? Ella cuenta en esta antología, que vuelvo a repetir, si la oyentada tiene ganas de acceder a ella, se comunican con la radio, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, que vos tenés que decirlo de memoria porque te venía escuchando y todavía no lo sabés. 477 4314. Soy tartamudo, aparte de tener poca memoria. 4314. 4314, 4314, sí. Bueno, Bien. fácil. Y dicen, Igual bien, y dicen, Bien. che, Bien. quiero la antología de las narradoras sociales que Roxy comentó, y bueno, se lo van a comentar, se los van a compartir. Entonces, Ana Pascualón cuenta que esa historia la contó en 2 oportunidades, una en la preparación para el Encuentro Plurinacional de Mujeres, porque le pareció importante presentar precisamente la imagen de una mujer fuerte que desafía a los hombres de la comunidad, que desafía a una dictadura, además, y también la contó en un hospital. Y que esa experiencia le impactó muchísimo y que quedó grabada, porque luego de contar historias sobre mujeres en el hall de los consultorios externos, la invitaron a recorrer las salas. Imagínense lo que es estar en esa situación, ¿no? Conozco muchas narradoras también que van al hospital de niños acá en la ciudad de La Plata y debe ser realmente una experiencia muy fuerte. Entraron en una habitación en la que estaba internado un joven esposado a la cama. Y lo acompañaba un hombre mayor, que probablemente fuera su padre. Le preguntaron si querían escuchar el cuento, dijeron que sí, y ella se acordó de la historia de Domitilia. No sabe por qué, tal vez ahora cuando ustedes lo escuchen van a descubrir por qué. Y se dio cuenta de que el joven estaba en agonía. Y bueno, y cuando terminó la narración, él solo le dijo gracias. Y yo digo, qué importante en ese momento, ¿no? Acompañar
tal vez desde un lugar completamente distinto, una situación así tan dramática, la presencia de la narración, la presencia del cuento, volver a esos inicios en los cuales capaz que de chico, antes de irte a dormir, había un adulto de la familia que te contaba. Así que bueno, quiero compartir con ustedes, como para cerrar esta columna de hoy, mandarles unas grandes felicitaciones a las narradoras sociales, grandes representantes de la ciudad de La Plata, que ganaron este pregonero especial, y dejarlos precisamente con la narración de Ana Pascualón, que va a contar 5 mujeres, una adaptación de un texto de Eduardo Galeano. Muchas Lo escuchamos. Gracias, Roxy. Dale, gracias a ustedes. Compañeros, ¿cuál es nuestro enemigo principal? ¿La dictadura? ¿La oligarquía? ¿La burocracia? ¿El imperialismo? No, compañeros, no. Yo quiero decirle esto. Quiero decirles, cito, nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos muy adentro. Esto dijo Domitila Barrios de Chungara ante una asamblea de mineros. Una semana después, marchó a la capital, acompañada por 4 mujeres más y una veintena de niños. En la plaza principal de La Paz, iniciaron una guerra de hambre, con unas pancartas que decían «Hasta que caiga el general Banzer». La gente que pasaba las miraba y, medio en tono burlón, decía, ¿5 mujeres van a derrocar a una dictadura? Sin embargo, a la semana ya eran 10 personas más. Después se sumaron 10.000, después 500.000. Y así hasta llegar a 100.000, y cada vez más era la gente que se sumaba, que dejaba sus oficinas, sus casas, el campo, para formar parte de las huelguistas del hambre. A los 23 días, el general Banzer tuvo que renunciar. 5 mujeres habían derrocado una dictadura. 5 mujeres podían estar equivocadas. No, señores, no. Acá el único equivocado era el miedo. Desde 2005,